En este domingo llamado anterior a Navidad, justamente aprovecha la Iglesia la concurrencia del Día de la Resurrección, el domingo, el Día de los Cristianos en especial, con una memoria, un hincapié especial antes de celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. En efecto, la Iglesia nos viene preparando para el nacimiento de Cristo durante 6 semanas, en el ayuno de San Felipe, lo cual lo vamos haciendo con distintos resultados, depende de nuestra disposición interior, depende de nuestra cooperación con Dios, y tenemos un alto, una parada antes de llegar a Belén, porque cuando nosotros celebremos la Navidad vamos a estar místicamente en Belén, presenciando el nacimiento de nuestro Señor. No es una conmemoración cronológica, sino que es una posibilidad de participar sacramentalmente del hecho de nacimiento. Por lo tanto, el Señor, que nos tiene tanto amor, tanta piedad y tanta misericordia, y nos enseña por medio de nuestra Madre la Iglesia, hace este alto, este domingo anterior, asegurándose que si nos hemos perdido de celebrar al Señor en otras ocasiones, por lo menos en este domingo tengamos la oportunidad de hacer un alto y decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? En efecto, todos sabemos que la cotidianidad, la vida del día a día, nos distrae constantemente. Muchas veces confesamos que la tecnología nos supera y a veces hasta nos maneja y a veces hasta directamente nos abruma. Vivimos muchas veces abrumados por datos que no necesitamos, no siempre contamos con la información adecuada, no siempre estamos preparados para lo que debemos hacer y la vida a veces, como decimos vulgarmente, nos lleva puesto. Y es así como pasa el año y tal vez se me puede pasar una solemnidad del Señor en la cual Él me está ofreciendo algo y yo tal vez ni me di cuenta. Fue una cosa más dentro del calendario, no había una principalidad. Y aquí es donde la luz viene en nuestro auxilio, no para condenarnos, sino para señalarnos qué nos está impidiendo caminar el camino de Cristo. Que nosotros decimos que somos cristianos, decimos que queremos caminar detrás del Señor, pero viene en nuestro obstáculo, para nuestro obstáculo nos acorrala el olvido, nos acorrala la dispersión, nos acorrala la superficialidad. Es muy fácil olvidarse cuando hay tantas luces brillantes y colores y tantas cosas, olvidarse de las cosas simples que a veces no tienen ninguna, digamos así, ninguna realce en el mundo de hoy. Nos pusimos a pensar cuánto vale un vaso de agua, realmente. Un vaso de agua. No un agua procesada que sale tanta plata y que tiene tal marca y que tiene... Agua, lo más simple. ¿Cuánto vale el aire? Sin él no podemos vivir. Sin nada de eso podemos vivir. Y sin otras tantas cosas principales no podemos vivir. Pero de alguna manera a veces andamos hambrientos, sedientos, nos falta el aire y no somos conscientes de que lo que nos está faltando es algo muy simple, es algo muy básico, si se quiere. En primer lugar, el nacimiento del Señor es una irrupción de Dios que se hace hombre. Es un misterio. Miles a lo largo de la historia han tratado de elaborar una doctrina más entendible para el ser humano y así surgieron todas las herejías, tratando de reducir el misterio de Dios a una explicación fácil, a una explicación que podamos manejar. Y aquí la primera cosa que nos asalta en el encuentro con Jesús. Jesús no está a nuestra merced. Jesús no va a ser lo que nosotros queramos que sea. Este que viene de modo humilde y nace en el lugar más olvidado, no es alguien desprovisto de importancia. Y la invitación que Él nos hace no es un favor que le concedemos. Y es aquí donde hemos de reconocer nuestro lugar
en el mundo. Es verdad, nosotros tenemos nuestra importancia, somos el centro de nuestra vida hasta un punto, pero sin nada de lo que Dios nos da, sin cultivarlo, sin recibirlo, sin abrirnos a ese amor de Dios que hoy nos invita a participar de la gloria de su nacimiento. Pero eso es parte de un plan. Dios tiene más para nosotros. Dios tiene un modo de dárnoslo. Si nosotros nos queremos de alguna manera manejar eso, lo hacemos cuando lo sentimos. Es como decir, comemos cuando tenemos ganas de comer y no cuando tenemos que comer. Y comemos lo que queremos comer y no lo que tenemos que comer. Entonces no es un buen plan ese para estar sano. De la misma manera, estar en unión con Dios es fruto de entrar en un pacto con Dios que Él estableció, no nosotros. Y se trata de conocer en qué consiste ese pacto, de esa serie de pactos. Y no es a título individual, sino por ser parte del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios no salió de una burbuja, sino que es una intervención directa de Dios en el mundo. Y es el pueblo de la antigua alianza, el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Nosotros estamos injertados, porque nosotros hemos recibido el Mesías, aceptamos el Mesías, aceptamos a Jesucristo como el verdadero Salvador, independientemente de lo que diga el mundo. En algún momento decir esto era como decir, bueno, hay que decirlo porque todos pensamos lo mismo. Y hoy día nos vamos a encontrar con que muchas veces una porción muy importante de alguien que se dice cristiano, católico, tiene en su mente y en su corazón cualquier otra cosa. Ha sustituido el conocimiento del Salvador por otra cosa. Y así estamos. Pero recuerden, Cristo nos invita. Él no nos va a tirar las puertas abajo. No nos va a pedir el favor de que creamos en Él. Nos está ofreciendo algo. Y hemos de recibirlo de acuerdo a Él, a su voluntad. Por eso, de alguna manera, para poder ser alcanzado por este amor de Dios que sale al encuentro, tengo que dejar de ser el centro, reconocer que el centro es Él. Si no es Dios el que me arma la vida, entonces ¿quién es? Su enemigo. Si yo no estoy juntando con Dios, el mismo Jesús dice, el que no junta conmigo, desparrama. No hay un lugar neutro para el que no tiene ganas. No hay un reino intermedio para el que no tiene ganas de ir con Dios ni con el diablo. Es una ficción. Es una ficción. Pero claro, vivimos de ficciones. Admiramos gente que tal vez no tenga ningún valor en concreto para darnos. Nos olvidamos de las cosas de Dios porque hay otra cosa más importante, por más pasajera que sea, siempre va primero. Y aquí donde estamos llamados a resolver estas cosas en el tiempo y en el espacio. Ese domingo anterior a Navidad escuchamos un evangelio, podemos decir, diseñado para que no tengamos ganas de escucharlo. Es un evangelio justamente de la iglesia que elige la genealogía de Jesús. Y no cualquier genealogía, la genealogía dentro del pueblo judío, de Abraham en adelante. Y aquí, que para poder celebrar la Navidad tenemos que comprender qué significa este evangelio tan gozoso, pero que puede estar podemos nosotros estar tan lejos de a lo que se nos está invitando. En primer lugar, el Evangelio de Mateo, cuyo comienzo es es un evangelio escrito como un documento, no es un libro de autoayuda el evangelio es un documento, por eso está refrendado constantemente por testigos que dicen haberlo visto y haber oído y saber fehacientemente lo que se afirma en este texto. Y le está diciendo a los judíos de aquel entonces que esperaban al Mesías que la confusión que ellos tenían, muchos de aquellos hasta el día de hoy, es que el Mesías iba a ser, unos decían, hijo de David. Es decir, iba a ser de la estirpe del rey David y que iba a traer un reino nuevo, un reino poderoso, un reino en el cual los enemigos de Israel iban a ser derrotados. Y
Y por otra parte, el Mesías, el Salvador, iba a ser hijo de José. José, un tal José. Podemos decir que sigue la línea del patriarca José, aquel que fue adelantado a Egipto en el pasado para poder salvar a su familia y para poder, Dios lo había puesto en un lugar de sufrimiento. Y a él se aplican aquellos discursos del profeta Isaías que hablan del siervo sufriente, aquel cuyos sufrimientos nos traerán la salvación, que cargará sobre sí nuestros pecados, y tal, y tal, y tal. Siendo estos dos testimonios verdaderos, un rey glorioso por un lado y un siervo sufriente aplastado por nuestros pecados, muchos pensaban que eran dos personas diferentes. ¿Qué hace el evangelista Mateo? Pone una genealogía en la cual nos explica que no solamente Jesús desciende de David, sino que lo hace por medio de un tal José. Y que ese José tiene características muy puntuales, no es la de cualquier hombre. De esta manera, Mateo da testimonio de que realmente Jesús es el Mesías. Es aquel a quien lo estaban esperando, quienes esperaban a Dios. Ahora es ahí donde nosotros, si queremos tener a Jesús por Salvador, también tenemos que aprender a esperar a Dios, esperar en Dios, en dirigir nuestra vida hacia un encuentro que no está en nuestras manos. ¿Cuándo va a volver? Nosotros sabemos que Cristo va a volver, es parte de la fe, lo que nos enseña. Pero ¿acaso nuestra vida se dirige hacia el común encuentro? Nosotros, de acuerdo a la enseñanza de los padres, rezamos siempre hacia el este, el oriente, porque dice la palabra de Dios que Cristo volverá como un rayo del oriente al occidente. De manera que sabiamente la Iglesia a nosotros nos enseña esto, que cada oración que hacemos mirando hacia el este es también un acto de esperanza en el retorno de Cristo. No importa si es una cosa de lo más cotidiana y más sencilla. Cada cosa, cada paso nuestro como hijo de Dios e hijo de la Iglesia es un camino al encuentro con aquel que estuvo, que vino, que nació, que dio su vida y que va a volver. Por eso, queridos hermanos, preparemos todo nuestro ser para celebrar el nacimiento. Tenemos, como siempre, una preparación. La preparación más resumida será el día viernes, en que tendremos las horas reales y día de ayuno estricto. El sábado es la preparación como tal, la Nochebuena, podemos decir, pero siendo sábado sabemos que no puede haber ayuno estricto. Y ahí tendremos la celebración tradicional de Nochebuena. Seguiremos celebrando el domingo, pero nada de esto que celebraremos debería quedar afuera. Vamos a hacer cosas muy lindas, cosas hermosas, cosas que hemos recibido, que hemos aprendido. Lo celebraremos, pero en primer lugar tenemos que abrir con nuestra libertad, con nuestro albedrío, la puerta del corazón, si es que aceptamos esa invitación, para que Él nazca también en nuestro corazón, para que verdaderamente participe lo más íntimo de mi ser de este hecho, este suceso que ha cambiado la historia para siempre, que es su nacimiento. Por eso, queridos hermanos, renovemos esto de sentarnos, arrodillarnos, pedir a Dios discernimiento, pues no hará Dios en mí aquello que yo no quiero, y no voy a poder asimilar aquello que no acojo. Y para poder hacer eso hemos de reconocer que en el mejor de los casos, nuestro corazón, esa cueva es una cueva oscura, una cueva lejana, pero una cueva en la cual se digna Dios hacer su aparición para transformarla en algo más grande que los cielos. Si aceptamos esa invitación y si quieren ese desafío, el Señor tiene para nosotros una gran recompensa. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que lo acogió en su seno,
e hizo de su seno un pesebre donde nos encontramos con el pan de la vida, nos proteja y nos incube en este deseo de ser parte del nacimiento del Señor en el tiempo y en la historia.